Dice así: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea por señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó, delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes, diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y la planta de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, y corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre amado, le damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo de poder estar reunido aquí como iglesia. Y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que hemos aprendido ya hoy de la mañana. Y te pido, Señor, también ahora por este tiempo
de tu palabra, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y podemos sacar algo provechoso para cada uno de nosotros en este tiempo. Y te pedimos tu ayuda, Señor, que el Espíritu Santo me dé la capacidad, la sabiduría para hacerlo de la mejor manera posible y que sea tu palabra que salga de mi boca y no la mía. Y te pido también, si hay alguna persona hoy que no te conoce como Salvador, por medio de tu palabra, él puede darse cuenta que necesita a Cristo como su Salvador, Señor. Te lo pedimos todo en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, acá tenemos un relato, un gran milagro, uno de los tantos milagros que Dios ha hecho durante con su pueblo, ¿no? Y realmente es algo maravilloso. A mí me gustan mucho estas cosas porque veo el poder de Dios, el poderío de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y la debilidad del hombre. El hombre realmente es muy pobre en cuanto a todas estas cosas, pero Dios es el que tiene el mando, Dios es el que tiene el control, y para Dios no hay nada imposible. Al contrario, Dios a veces empeora las cosas, ¿no?, para mostrar mayor poder en los milagros que Él hace, como lo ha hecho aquí cruzando el río Jordán. Y también es importante ver, ¿no?, que eso también les recuerda a muchos de los israelitas que cruzaron el Jordán. Muchos han cruzado el Mar Rojo, como Josué era uno de ellos que cruzó el Mar Rojo, y muchos de los hijos de los israelitas que cruzaron el río Rojo ahora tendrían que cruzar el río Jordán. Y coincide en algo, ¿no? Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, el día 10 del primer mes. Y después de 40 años, cuando cruzaron el río, cayó la misma fecha, ¿no? Así que Dios tiene el poder y el control, y ya todo establecido, cómo van a suceder las cosas. Dios no tiene que tomarse un tiempo y pensar cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Para Dios eso no existe. Para nosotros sí. Nosotros tenemos que planificar. Dios ya lo tiene todo planificado. Y eso es lo importante, eso es lo bueno, ¿no? Que tenemos un Dios, el creador de todas las cosas, un Dios de poder, un Dios que Él hace todas las cosas conforme a su voluntad. Y hoy lo que vamos a ver, el título del mensaje es Piedras Conmemorativas. Como hemos visto en el pasaje, que Josué entró, mandó a los 12, uno de cada tribu, para recoger 12 piedras. ¿Para qué? ¿No? Para testimonio. Lo vamos a mirar al transcurso de él. Y también, a veces nosotros cuando nos vamos de vacaciones, ¿no?, hoy día tenemos mucha tecnología, pero en mi época no había tanta tecnología. Entonces cuando nos íbamos de vacaciones a algún sitio, ¿qué traíamos? Piedra. Traíamos piedra, ¿verdad? Y muchas veces a nosotros nos gustaba mucho cuando nos íbamos de vacaciones, nos íbamos a la sierra, a todos esos lugares, nos encanta, no nos gusta la ciudad, más bien afuera, al aire libre. Y siempre buscábamos piedra para llevarla, para tener de recuerdo, ¿no? Y la exponíamos en un lugar visible en la casa para verla, ¿no? Pero claro, y eso es bueno recordar eso y tener recuerdo de las cosas que uno hace, ¿no? Y yo lo que quería también que los israelitas, ¿no?, tengan un recuerdo del gran milagro que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Acá vemos en el versículo del 1 al 3, dice, de pasar el Jordán, como toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán,
Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadse diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Josué, todavía yo soy más joven que Josué, cuando él cruzó el Jordán. Y Moisés, ¿cuántos años tenía cuando Dios lo llamó para sacar a su pueblo de Egipto? 80 años. Y Josué tenía 80 años, así que tenían unos 40 años más o menos cuando cruzaron el Mar Rojo. Y después de 40 años, él tuvo que tomar el reemplazo de Moisés para cruzar el pueblo. Dios tenía un plan, y Dios siempre va a cumplir su plan. Dios nunca va a decir, bueno, no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar. Dios siempre va a cumplir su plan. El pueblo tenía que cruzar a la tierra prometida. ¿A quién prometió Dios la tierra? A Abraham, ¿no? Dios le prometió una tierra a Abraham. Y esa tierra fue usurpada. Después de los años, de los siglos, fue usurpada. ¿No? Fue usurpada porque ellos se fueron de la tierra. ¿No? Y también otros se ocuparon la tierra. Pero esa tierra era para el pueblo de Israel. Y Dios iba a cumplir con su palabra. Dios no miente. Entonces, Moisés entrenó muy bien a Josué para que él tome el cargo de cruzar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y vemos, las piedras fueron tomadas del río Jordán. Y también hay que tener en cuenta el río Jordán. El río Jordán de aquella época no es el mismo del río Jordán hoy. ¿Por qué? Porque en aquella época tenía más caudales. ¿Por qué? Porque hoy día han sacado muchas ramas de canales para el regadío de todas partes, ¿no? Pero el río Jordán, había una época en la primavera, porque se deshielaba la montaña, entonces toda esa agua se iba al río Jordán. Y del río Jordán, claro, era tanto el agua que venía de arriba, desbordaba, exacto, ¿no? Desbordaba por las orillas. ¿Alguna vez has visto un río desbordándose? Sí. Y aparte el caudal de agua que corría era impresionante, porque venía de arriba y venía con mucha fuerza. Entonces era algo imposible para el hombre de poder cruzar el río. Era imposible. El que entraba ahí estaba muerto seguro. Pero claro, y Dios escogió justamente ese momento, cuando el río estaba a mayor caudal que nunca, que se desbordaba por los lados. Pero en el poder de Dios, Dios cruzó a su pueblo. Dios cruzó a su pueblo. Entonces, piedras que fueron tomadas del río Jordán, y piedras que fueron colocadas en el mismo río Jordán. Por un lado sacaron, y por otro lado quedaron ahí, hicieron un monumento dentro del mismo río, en medio del río. Ahora la pregunta es, ¿quién puede ver eso?
debajo del agua, ¿no? Lo que sacaron afuera, las 12 piedras que han sacado afuera, muy bien, hicieron un monumento en el lugar donde iban a pasar la noche, ¿no? Perfecto, pero ¿por qué Josué cogió 12 piedras más y las colocó ahí en el mismo río Jordán donde tuvieron los pies de los sacerdotes en seco, ¿no? Y debemos imaginar lo que eso habrá sido, más que nada por los sacerdotes, porque ellos tuvieron que entrar primero, ¿no? Y ellos entregaron su vida en ese momento, porque para ellos era la muerte segura, seguro. Poner los pies en el río, en el caudal de agua que había en ese momento, meterse ahí era la muerte segura, pero ellos estaban dispuestos a morir, estaban dispuestos a morir. Pero Dios obra así. Lo que es imposible para nosotros, para Dios, todo es posible. Así como Abraham no confió, por la fe, él confió en Dios, ¿no? Y Dios ha hecho muchos milagros con Abraham, ¿no? Con su hijo, con el nacimiento de su hijo, que Dios lo mandó a sacrificar a su hijo. Él fue y él lo iba a hacer, así como Dios no castigó a su propio hijo a mandarlo a este mundo a morir por cada uno de nosotros, así también Abraham, ¿no? Él no cuestionó a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no cogiste a otro? No, él simplemente obedeció. Pero Dios proveyó, ¿no? Dios siempre obrando y controlando las cosas que para el hombre son difíciles, pero para Dios no es nada difícil. Entonces, piedras que recuerdan a los que dieron su vida, como esos sacerdotes, estaban dispuestos a dar su vida. Y muchas veces los grandes héroes, ¿no?, de cada nación, que combatieron para la independencia de su país. Yo me acuerdo de nuestra independencia, ¿no? Los grandes hombres que han luchado, que han peleado, que han hecho lo posible, estaban dispuestos a morir por el país, por la nación que ellos luchaban. Estaban dispuestos a morir. Y es importante recordarlo eso también. Nosotros cuando vemos los monumentos, recordamos lo que ellos han hecho por nosotros, y cada país lo mismo, ¿no? Ellos estaban dispuestos a morir para tener la victoria en esa guerra. Y en nuestro país, por lo menos, hay muchos monumentos que habla de eso, muchísimo. Y en todos lados, tú vas a cualquier ciudad donde vas, tú vas a encontrar monumentos de los grandes héroes que han luchado para la independencia de nuestro país. Y debemos recordarlo, es bueno recordarlo eso, ¿no? Porque ellos han muerto por nosotros. Cristo murió por nosotros. Nosotros hoy tenemos somos libres, no de la condenación. ¿Por qué? Porque alguien murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Por eso nosotros somos libres de la condenación. Hemos sido salvos de esa condenación. ¿Por quién? Por alguien que murió en nuestro lugar. Y así también las guerras, ¿no? Por las independencias. Ellos están dispuestos a morir. Cristo estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros, aún siendo inocentes. Pero Dios nos ama. Así como Dios ama a su pueblo, Israel, también Dios nos ama a cada uno de nosotros. Aunque hoy día Israel está a un costado, ¿no?
Pero como persona individual, cualquier israelita que reconoce a Cristo como su Salvador, ¿no?, está libre de la condenación. Entonces es muy importante tener todas estas cosas en cuenta. Entonces el Jordán estaba en la época decrecida, para entrar a la tierra prometida. Y cruzarlo era algo imposible. ¿Alguna vez te has encontrado en alguna situación que era algo imposible para ti llevarlo a cabo? Muchas veces. Era algo imposible que yo pueda resolver este asunto. Algo imposible. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Dios puede cambiar rumbo. Dios puede cambiar rumbo. Nunca debemos olvidar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y si nosotros sabemos quién es Dios, también nos vamos a conducir, ¿no?, con respecto a honrarle y glorificarle. Y también las instrucciones que Dios dio a Josué eran extrañas. Eran extrañas. Como siempre Dios lo hace. Dios lo hace para que el hombre le sea imposible. ¿Por qué? Porque de esa manera Él se manifiesta con su poder, con su poderío, ¿no? Y Dios aquí también nos muestra. Capítulo 3 de Josué, vamos a leer del versículo 16. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretá. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Todos nos acordamos de Jericó, que pasó en Jericó, ¿no? Pero aquí vemos esos sacerdotes que estaban en medio del mar, en medio del río, con una montaña de agua al lado. ¿Te imagínense? Una montaña de agua, porque dice que el agua se amontonó en un sitio, lejos de la ciudad. Pero había una razón por la cual lejos de la ciudad, porque era tanta la gente que había, porque eran más o menos aproximadas, no hay una cantidad segura, pero más o menos había 2 millones más o menos del pueblo que tenían que cruzar el Jordán. Usted calcule, 2 millones de gente, todo ahí, esperando para cruzar el río Jordán, ¿no? Tenía que haber un control estricto, ¿no? Y por esa parte tenían que tomar distancia, como no sé si era 1 kilómetro, más o menos, que no podían acercarse a los sacerdotes, ¿no? Y al arca que llevaban, no podían acercarse. Había un orden, ¿no? Entonces vemos que los sacerdotes tenían que entrar en el agua en ese momento. El Jordán se dividía. Los sacerdotes en principio dieron su vida, ¿no? Ellos dieron su vida, aunque no murieron, pero estaban dispuestos a morir. Pasara lo que pasara, ellos estaban dispuestos a morir. Pero gracias a Dios, Dios pudo mantener toda esa agua quieta ahí. Y no sé cuánto tiempo le habrá llevado eso, hasta que todo el pueblo cruzó. Y más
40.000 hombres de guerra que había acompañado al pueblo de Israel cruzar para el otro lado, que era de la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que ellos habían escogido de quedarse del lado oriental. Ellos no querían entrar en la tierra prometida, ellos no querían ir a la tierra prometida. Pero podemos ver el libre albedrío. Está bien, uno puede escoger. Sí. Dios no obliga a nadie, tampoco lo obligó a ellos a entrar. Pero claro, Moisés habló anteriormente con ellos, Josué, ¿no? Y les dijo, ¿cómo ustedes van a abandonar al pueblo de Israel y se van a quedar aquí, mientras que ellos van a ir a luchar al otro lado, a pelear? Le tocó un poco la moral, ¿no? Dice, no puede ser eso. Entonces ellos decidieron, no, nosotros vamos a acompañarlos. Nosotros vamos a cruzar juntamente con ellos y vamos a ir a pelear con ellos. Porque ellos, esas tres tribus ya habían hecho su morada ahí donde estaban. Ya habían conquistado tierra, ellos tenían muchos animales, tienen una historia, muchos animales, y ellos estaban muy bien ahí, estaban bien. Entonces dicen, nosotros nos quedamos aquí de este lado, nosotros no queremos cruzar. Pero al final cruzaron 40.000 hombres armados para luchar del otro lado, porque sabían que del otro lado tenían que enfrentarse con los que estaban usurpando la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Y la primera ciudad que ellos atacaron, ¿cuál fue? Jericó. Y ahí vemos otro video más, ¿no? Durante 7 días rodeando la ciudad de Jericó. Y el último día pasaron 7 veces alrededor de la ciudad, alrededor del muro, hasta que el muro cayó. Maravilloso que uno lo cuenta, ¿no?, como una historia, pero fueron cosas reales, que ha sucedido, que ha pasado, que Dios se ha manifestado, que Dios estaba ahí, Dios estaba en medio de su pueblo. Por eso el arca ahí que estaba ahí, la palabra de Dios en medio de su pueblo. Y Él es el que tiene el control. Si confiamos en Dios, no hay nada imposible que nosotros no podamos lograr. Entonces es muy importante. Entonces muchos han dado su vida por la libertad, como dijimos hoy, ¿no? Este hecho es cierto, incluso los sobrevivientes que han luchado, que han sobrevivido, también tenemos que honrarlos a ellos, porque ellos también estaban dispuestos a dar la vida por nosotros. Estaban dispuestos. Y debemos honrarlos. Entonces, las aguas que descendían se detuvieron más arriba, como dice la palabra de Dios en el versículo 16. Era un recuerdo de la experiencia en el Mar Rojo. Era una experiencia, porque muchos de los que habían pasado el Mar Rojo, ahora tenían ya, con 40 años más, tenían que cruzar el río Jordán, ¿no? Cuando en un principio, si hubieran obedecido, era muy cerca, y podrían haber tenido la victoria en poco tiempo, ¿no? Pero solamente Josué y Caleb fueron los que trajeron la buena noticia. Podemos vencerlo, porque Dios está con nosotros. Amén. Lo comeremos como pan. Lo comeremos como pan.
pero el resto dijeron que no, era algo imposible. A la vista de los hombres era algo imposible, porque dice que eran gigantes, que estaban del otro lado. Pero el más gigante es Dios, ¿no? Él es el más poderoso, el más gigante que puede existir sobre la tierra, es Dios. Entonces por eso vagaron después de 40 años en el desierto. Y muchas veces cada uno de nosotros también, por no tomar decisiones correctas, vagamos por este mundo y damos vuelta, y damos vuelta, y damos vuelta para llegar al mismo lugar. Debemos confiar en Dios. Amén. Confiar en Dios. Y debemos mantenernos firmes en la fe. Y también la comunión y el bautismo, ¿no?, conmemora un gran milagro. ¿Cuál es el mayor milagro que Dios ha hecho en la humanidad? La salvación. Dando a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el mayor milagro que Dios ha hecho. Y no puede haber otro milagro más grande. Ese es el más grande que Dios ha hecho. Entregando a su propio Hijo a morir en la cruz. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Por todo aquel que en Él cree. Sin excepción de persona. ¿No? Para todo aquel que en Él cree. Es algo maravilloso. Por eso cuando el bautismo, la comunión y el bautismo, todo eso, ¿qué estamos? ¿Cuál es el cuadro que estamos mostrando? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Y así también cada uno de nosotros, si confiamos en Cristo, ¿no?, representa la muerte física y la resurrección. Y también los israelitas tomaron piedra del río, ¿no?, para continuar su camino. Dios le había ordenado a Josué que escogieran 12 piedras del río, las sacaran afuera para que ellos pudieran continuar su camino. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran obedecido lo que Dios les mandó? Y un fracaso. Exacto, sí. ¿No? Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no?, todas estas cosas. Y también vamos a Romanos 6:3. Vamos a mirar un poco en nuestro Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Debe haber un cambio. Un cambio radical. No en algunas cosas y otras no. Algunos sí. No. Es un cambio radical. Si has nacido de nuevo, de verdad, debemos andar como nueva criatura, ¿no?, confiando plenamente en el poder de Dios, ¿no? Y también del 6 al 11 del mismo capítulo 6, versículo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si hemos resucitado juntamente con Cristo, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos da la victoria, ¿no?, en las decisiones que tomemos. Él es el que nos da el poder. Nosotros en la carne no podemos obedecer, ¿no?, sino que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da la capacidad, el poder, la sabiduría, ¿no?, para tener esa victoria, ¿no? Y creemos por fe, así como los israelitas, así como los sacerdotes, por fe entraron al río Jordán. Por fe ellos creyeron en el poder de Dios. Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Y nunca debemos olvidar que hoy en la mañana se ha hablado de la brevedad de nuestra vida aquí en la tierra. Hebreos 9:27 está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de este juicio. Ese es el río Jordán que nosotros tenemos que cruzar, que es la muerte física. Es el río Jordán que nosotros nos da. Es la última valla que tenemos. Y Dios nos da la victoria. Cuando crucemos el río Jordán, vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que cruzar este río Jordán. Yo estoy parado en el borde. Estoy en el borde. Gracias a Dios, como escuchamos hoy a la mañana. La edad. Los más robustos hasta 80, yo no estoy llegando ahí. No sé qué va a pasar después. Si Dios me quiere prolongar la vida, bienvenido, pero si Dios me quiere llevar, estoy feliz y contento que me lleve. Feliz y contento, porque me ha dado una vida buenísima, gracias a Dios, ¿no? Me ha dado una familia, me ha dado nietos, me ha dado hijos. Todo lo que un ser humano necesita, nosotros lo hemos recibido, gracias a Dios. Hemos tenido batalla, hemos tenido victoria, hemos pasado por muchas cosas, pero Dios siempre nos dio la victoria. Dios siempre da la victoria, a su manera, no a mi manera, pero Él nos da la victoria. Y la mayor victoria que nos dio fue a su Hijo, que un día alguien vino y me habló de Cristo, y gracias a Dios que el Espíritu Santo, Dios obró en mi corazón, ¿no? Y pude creer y pude por fe creer que Cristo había muerto por mí. Y así también fuimos llevando el Evangelio a otras personas. No debemos continuar cuando cruzamos el río Jordán, ¿no? Los israelitas quieren continuar el camino y dando testimonio lo que Dios ha hecho por su pueblo. Es maravilloso cuando Dios
obra. Efesios, vamos a leer otro pasaje más, Efesios 5, 6. Efesios 5, 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que nadie os engañe. Hoy el mundo está lleno de engaños. Muchos dicen llamarse cristianos, pero en realidad están muy lejos en cuanto a ser un cristiano verdadero, muy lejos. Por eso es importante tener conocimiento de la palabra de Dios. Debemos conocer cuál es el plan de Dios en nuestra vida. Hay muchos engañadores, Jesús lo dijo muchas veces, muchos engañadores saldrán al mundo, engañar, muchos. Y lo podemos ver. ¿Cuántos? Pero debemos estar preparados para pelear la buena batalla. Porque el enemigo es fuerte, el enemigo no es débil. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿No? Él es el que nos da la victoria. Él nos va a fortalecer en los momentos difíciles o momentos de engaño. Alguien quiere venir a engañarte. El Espíritu Santo te va a dar las herramientas para poder vencer al enemigo. Porque así como Dios usa a los hombres, cuando digo a los hombres también están incluidas las mujeres, ¿no? Así como Dios los usa para las buenas obras, así Satanás también usa a las personas para engañar. Para engañar. Así que debemos tener cuidado en cuanto a eso. Y también la piedra para recordar que cruzaron el río Jordán con seguridad, el cual lo podemos leer, no vamos a leerlo todo ahora, porque no hay tiempo, ¿no? Pero del 9 al 24 lo pueden leer, ahí está todo Israel pasó en seco el río Jordán, como dice la palabra en el 3:17, y colocaron las piedras en Gilgal como un recordatorio del milagro, ¿no? Como un recordatorio del milagro. Entonces vamos a matar un poquito las piedras que Josué colocó, las 12 piedras en medio del río. ¿Qué puede significar? Y las 12 piedras que han levantado fuera. Yo creo que está hablando de la muerte y resurrección. Las 12 piedras sepultadas en medio del río y las 12 piedras que fueron levantadas fuera como la resurrección, ¿no? Que Israel ha conseguido la victoria al pasar, ¿no? Y también puede ser la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, o puede ser nuestra muerte, ¿no? Y nuestra nueva vida, ¿no? Porque no le veo, aunque también puede ser, hay muchas teorías sobre eso, ¿no? No porque no se vea las piedras, no significa que ellos no se acuerdan de eso, porque tienen grabado acá en su mente, ¿no? Y ellos saben que esas piedras ahí también fueron puestas por un propósito, ¿no? Pero es algo maravilloso lo que Dios ha hecho, ¿no? Pero tenemos que cruzar, no tenemos que cruzar solo el río Jordán, eso es lo más lindo.
¿no? Siempre acompañado uno está siempre mejor. Y más si estamos acompañados por el Dios Todopoderoso, ¿no? Vamos a Salmo 24:4. Salmo 24:4. Dice así: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, y de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, acá vemos, ¿no? Y el 23, el que quería leer el 23, perdón. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. No temeré. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Aunque andemos en valle de sombra, ¿no? De sombra, de muerte, no temeré. Tenemos que partir de este mundo en algún momento. Es inevitable. Siempre me acuerdo el versículo de Santiago 4:14. La vida es como neblina. Aparece por un poco de tiempo y se desvanece. En algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento tenemos que partir. Pero no temeré a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y si Dios me lleva, gloria a Dios. No puedo ser más feliz. Y doy gracias al Señor por eso. Entonces, los momentos, vamos a pasar por momentos difíciles. Pero mientras que estamos aquí en este mundo, ¿qué debemos hacer? Seguir el camino. Seguir el camino y alcanzando a las personas con el Evangelio de Cristo. Porque esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Debemos continuar el camino mientras que Dios nos da vida aquí en este mundo. Y hablar al mundo de la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay salvación para aquel que rechaza la obra de Cristo. No hay salvación. Él es el único. Dios nos salvó y nos dejó aquí, en la tierra, para dar testimonio. El Dios verdadero. Tenemos que dar el paso de fe. Siempre hay que dar un paso de fe. Así como los sacerdotes con el arca dieron el paso de fe de entrar a la orilla del río, mojarse los pies, ¿no? Era un acto de fe. Así también nosotros tenemos que dar ese paso de fe. Si no eres salvo, haz ese paso de fe. Confía en el Señor. Él no te va a engañar. Él no te va a mentir. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no te engaña. El hombre sí te puede engañar, pero Dios no. Dios te ama.
Y Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno perezca. Por eso aún Él está dando oportunidad. Porque como está el mundo hoy día, está tremendo el mundo, ¿no? La corrupción es tan grande en todo sentido, es tan grande, ¿no? Como en el día de Noé, ¿no? Era tan grande el pecado del hombre que llegó a los oídos de Dios, y Dios dice, bueno, aquí no hay marcha atrás. Y si nosotros creemos que el mundo va a dar marcha atrás, que nos va empeorando cada vez más, nos engañamos a nosotros mismos. El mundo va a ir empeorando cada vez más y más, pero no sé cuánto más. Pero un día Dios va a decir, hasta aquí. Un día vino a Noé y dijo, entra en el arca, que yo voy a aniquilar todo lo que he creado aquí en la tierra, con el diluvio. Y así también tenemos la promesa que Dios va a purificar esta tierra. Esa es la promesa. Y la va a purificar con fuego. Ya no con agua, con fuego. Entonces, andemos conforme a la voluntad de Dios. Hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Sé que es una tarea difícil, no es fácil, ¿no? Pero no es imposible con Dios con nosotros. Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado, el Espíritu Santo mora en nosotros, el que nos da el poder. Yo les animo, no desmayen. Dios le dijo a Josué 1:9. No desmayen. Ahora lo tengo que leer, ¿no? Pero bueno, lo leemos, porque es muy, muy importante. No me acuerdo cuál era. 1:9, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. No, 1:9 no puede ser. Josué 1:9. Ahora sí. Josué 1:9. Dije, no sé si dije Salmo al principio. Ya lo van a encontrar. Ahí está. 1:9. Dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Eso hay que aprenderlo bien de memoria, porque eso nos va a ayudar en muchas oportunidades. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer una palabra. Bendito Padre amado, te damos gracias, Señor, por esos milagros tan maravillosos que tú has hecho por tu pueblo. Pero el mayor milagro que tú has hecho, Señor, que fue entregar a tu Hijo, que murió en la cruz y resucitó de los muertos. Es el mayor milagro que pudo haber existido. Y te damos gracias por ello. Te pido ahora, Señor, que tú nos des entendimiento, sabiduría de la palabra, que podamos vivir cada día conforme a tu voluntad y que podamos andar por fe en este mundo, sabiendo que tú, Señor, vas siempre delante nuestro, nunca vas detrás nuestro, siempre vas adelante. Por eso podemos caminar con pasos firmes hacia ti, no importa la circunstancia que podamos tener, que podamos encontrar en el camino, no importa, pero sabemos que tú estás ahí
Y te damos gracias, Señor, por ello. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.